Bueno, buenas tardes. Por respeto a todos los que estáis ahí esperando y según se van incorporando, porque me consta que hay algunos que por razones de trabajo pues se van a ir incorporando un poquito más tarde. Primero, daros las gracias por estar en esta sesión que hablaremos sobre todo el tema de la superación y los retos. Y lo haremos a través de un testimonio personal de Candela Villaescusa, que tendrá la oportunidad de presentarse, de presentarnos y de compartir con ella una charla y sus experiencias desde el punto de vista de superarse y tomar los retos como una referencia, ¿no? Como una referencia para el crecimiento personal y el crecimiento de todo lo que tiene alrededor profesional y de todo su universo, ¿no? Y antes quisiera hacer una pequeña reflexión. El término reto, como tal, es eso, hace referencia a un desafío. En estos momentos, cada uno tenemos, todo el mundo tenemos desafíos, retos, incluso retos que no queremos tener y que nos han venido, y retos que queremos cumplir porque lo deseamos, ¿no? Y es una actividad física, intelectual, emocional, que una persona debe realizar a lo largo de su vida, varios retos y varios desafíos, ¿no? Sobreponiéndose a diferentes tipos de dificultades, porque desde niño hasta que vamos cumpliendo nuestra etapa vital, estamos aprendiendo constantemente y estamos fijándonos metas que se convierten en pequeños retos o grandes retos, ¿no? Porque precisamente eso, la palabra reto es que está revestida de alguna dificultad y a veces con alguna complejidad. Es lo que nos hace crecer. Los tipos de retos que tenemos son dos fundamentalmente. Los que uno se pone, los que uno quiere ponerse, quiere progresar en un sentido personal o profesional o a nivel social o a nivel estrictamente interno, ¿no? Son retos que están cargados siempre de deseos, de metas que son elegidas. Si cada uno recuerda cómo se ha puesto a lo largo de su vida, pues habrá comprobado que efectivamente ha tenido muchos deseos, retos que se han cumplido en mayor o menor medida en su totalidad o parcialmente, ¿no? Y se hacen para crecer, porque uno los desea, y que son voluntarios, ¿no? Y hay otros que no es que sean negativos, pero son los retos que nos pone la vida sin que nosotros lo pidamos. Y hay que distinguir esos dos tipos. Y a veces tenemos que superar situaciones que nos han venido de golpe así. Y algunas son muy positivas y otras pues no tanto. Y todos, yo soy de los que piensa que normalmente a todos nos pasa casi lo mismo en diferentes lugares, en diferentes circunstancias. Y esos que nos pone la vida, pues lleva cierto tinte de sorpresa, pero son retos que, como no los hemos elegido, sino que nos lo han puesto así, pues nos enseñan mucho. Y nos enseñan, son parte de nuestra enseñanza y son parte de nuestra gran o adquirir la experiencia, las habilidades y siempre sacando esa enseñanza, ¿no? Y eso muchos no son elegidos, pero si uno aborda los retos en un sentido y en el otro,
Hay una frase que a mí siempre me gusta, que es: tus talentos no son menores, cada uno los va a abordar con sus herramientas y tus talentos son diferentes. En el caso de Candela, sus talentos son los que son, ni mejores, ni menores, ni peores, y diferentes a los nuestros y los nuestros diferentes a los suyos y al revés, es decir, y cada uno diferente entre nosotros. Con lo cual es una de las cosas que ahora que estamos pasando situaciones complicadas y probablemente algunos más que otros por cuestiones sobrevenidas, ¿no? Pues hay que poner en marcha la superación y el reto, porque uno no se puede dejar en ese sentido, en el puro abandono, ¿no? Y también es verdad que los retos cumplidos, los que queremos, son los retos que nos potencian como personas. Hemos conseguido esas metas, hemos conseguido, y detrás de un reto viene otro, porque detrás de una cuestión cumplida, el ser humano tiende ese escalón, dar un salto hacia otro, que no tiene que ser ni más alto ni más bajo, sino distinto, diferente, o en diferente situación, o en diferente contexto social, personal, profesional, laboral. Y los retos que no hemos podido cumplir, que tendemos a la queja, porque qué mala suerte, no me lo merezco, y nadie se merece realmente la tristeza, nadie se merece la pérdida de personas, nadie se merece, ninguno nos merecemos, pero la vida es eso, es ese cóctel emocional que hace que aprendamos a poner en práctica todos nuestros sentimientos, ¿no? Y los retos no cumplidos nos hacen, desde luego, más sabios si sabemos leerlos. Y ese es el mensaje que quiero daros previamente a la presentación de Candela, ¿no? Porque y superamos, sí somos capaces de superar sus consecuencias, aunque hayan sido negativas. Aunque en un momento concreto esos retos que a veces hemos elegido o nos han venido, no los hemos cumplido, es seguro que nos van a hacer más sabios y nos acordamos más muchas veces de aquello que no pude conseguir que aquello que conseguí. Somos un poco más jocas en ese sentido, porque atrás aquello que no pudimos. Parece que la añoranza está normalmente en eso, más que en otras cosas, aunque también está en el amor perdido o en situaciones que nos hubiera gustado, ¿no? Que estuvieran todavía con nosotros, personas o situaciones, etc. Decir que el camino de la superación y el reto para poder tener, no digo éxito, pero para poder cumplirlo en la medida de lo posible, hay una serie de puntos y quisiera simplemente expresarlos de una manera rápida. Tiene que haber un motivo, sobre todo lo que más nos mueve es aquello que cuanto mayor es el motivo, es seguro que menor es el abandono del esfuerzo que tenemos que hacer hacia la superación. Si estamos desmotivados, si el motivo realmente es un motivo que no lo creamos porque de alguna manera tenemos que llenar huecos, pues va a ser que el abandono posiblemente de esa meta sea más posible, ¿no? Otra cuestión, y es muy importante, tener un gran motivo en cualquier ámbito. La memoria, no olvidarnos del reto. Todo objetivo y toda meta hay que tenerlo presente. A veces nos ponemos múltiples objetivos y metas y superaciones y nos vamos de un lado a otro
hoy tomando esto, mañana lo otro, mañana tal, y dispersando esa energía. Eso no quiere decir que no se pueda tener varios, pero con un cierto categoría desde el punto de vista personal, ¿no? El compromiso, si yo tengo un gran motivo y no me olvido de ese motivo, el compromiso me hace comprometer una cantidad de esfuerzo, la motivación, la memoria, el compromiso va directamente con ese esfuerzo y me va a llevar a la constancia para conseguirlo. Y no es conseguir riquezas ni conseguir, no, son retos personales que también puede ser eso, ¿no? Pero son retos de crecimiento personal, de situaciones de mejora. Tener conciencia, un motivo, no olvidarlo, un compromiso, tener una conciencia, anticípate, que a veces tendrás ganas de abandonar y que lo sepas que vas a poder tener ganas de abandonar a veces cuando el esfuerzo hace que uno pues diga esto ya, pues no. Ten conciencia cuando tomas un camino hacia un reto porque te merece la pena y tienes un motivo y un compromiso, que eso puede ocurrirte en la mitad y no pasa nada. Es posible que a lo mejor necesites una parada, una visión, una visualización. Visualiza siempre la meta y el valor que tiene lo andado. Si te tienes que parar, no te olvides de lo que has andado y lo que has aprendido en aquello que has andado. Y convierte tu objetivo global, tu gran reto, tu pequeño, y yo no soy quien para decir que es grande o que es pequeño, conviértelo en una escalera, no en una rampa, porque te permite dar sentido a cada paso, aprender en cada paso de lo que he ido andando y de la sabiduría personal que he ido adquiriendo. Y eso sí, ponte una fecha, aunque no la cumplas, nadie te va a juzgar por ello. Pero ponte fechas, ponte espacios, tiempos, y si no lo consigues, nadie te va a decir absolutamente nada. Tú siempre mira lo que vas consiguiendo, lo que te va quedando, y a veces hay que variar el camino. También para todo reto, y pues entiendo que Candela os lo explicará, hay que actuar siempre uno mismo con determinación, pero sin olvidar la ensoñación de un niño. Los niños están retándose constantemente para ese aprendizaje, para adquirir esas habilidades. De hecho, los adultos tenemos que estar detrás de ellos, porque no tienen la capacidad total del riesgo y del peligro, ¿no? Tratadores y superadores de situaciones. Y actúa con esa determinación, actúa con esa ensoñación, pero con la capacidad y sensatez de un adulto, aplicando tanto el esfuerzo como la valía tuya. Confía en ti y no olvides que los caminos son para llegar hasta donde llegue tu propio reto que has elegido o aquel que te ha venido. Es decir, tú, que eres tú en tu deseo y lo que en cada momento te puedas permitir. Y para eso están los escalones, los descansos y no olvidar, como en la transparencia anterior estaba hablando. Y mayoritariamente, aquellos que elegimos, mayoritariamente depende de ti, de tu capacidad y de tu constancia. Bien, es verdad que a veces, la mayoría, de a veces hay pequeñas que hacen que probablemente uno tenga que variar rumbos o tenga que coger caminos un poquito más sinuosos para llegar y probablemente no o aumentar el número de escalas o escalones que tengo que llevar a cabo. Por eso en estos momentos en el que
parece, y son opiniones mías y que me permito aquí decirlas, pero que pueden ser no ciertas. Pero en este momento es en que parece que estamos un poco como noqueados, como, por decirlo, pollos sin cabeza, con muy deprisa a un lado, a otro, vamos corriendo para acá porque si no nos cierran por aquí, vamos para allá, vamos a tal. Estamos como el ser humano está como en la bolsa, cotizándose, bajando y subiendo cada día de ánimo, ¿no? Pues de tu capacidad, tu constancia, del silencio hacia ti, y por eso tiene mucho que ver con lo que luego vais a ver, del sonido y el ruido, ¿no? Pues creo que es importante y creo que en estos momentos hay que tenerlo en cuenta. Y los retos elegidos no vale solo con nombrarlos. Los que tú eliges no vale solo con decirlos y contarlos y no, hay que hacerlos con fuerza, con tiempo, con estrategia para aplicar a esas habilidades y tener una estrategia y si es posible, a veces no es posible, pero si es posible, modificable, una estrategia que no tenga que ser rígida, porque a veces la rigidez lo que te va a hacer es frente a un escalón posible y hacerte un espejismo de que no eres capaz de llegar a hacerlo. Y al final lo que se trata es de llegar y simplemente aquellos otros retos que nos pone la vida y que nos va a poner uno tras otro y a todos, si no digo nos pasa lo mismo, nos pasa cosas similares o parecidas, acéptalo cuando venga. Y si necesitas tiempo en la aceptación, pues tiempo hay, el que tengas. Pensar con nitidez y con calma y no con desesperación. Yo entiendo el dolor, como todos entendemos, y lo que es aquellos retos que dices, cago en 10, esto no me puede tocar a mí. Bueno, pues actúa. Y hay que pensar con esa nitidez, esa calma por lo menos, que ya no digo paz. ¿Y qué es lo que depende de mí? ¿Y qué está en otros de lo que me ha traído la vida? ¿O qué nivel de incertidumbre tengo yo que manejar? Y tengo que acostumbrarme a vivir con ese desasosiego y esa incertidumbre hasta que se despeje el horizonte. Y esa es una situación que se hablará el día 28 sobre la incertidumbre y el desasosiego que eso lleva. Y cuando los retos que nos pone la vida, y digo la vida, las situaciones, hay que ocuparse pero no culparse. Sé que de ahí algo quedará en mí, aunque no lo haya conseguido, para enriquecerme, para enriquecerte al que está al lado, para enriquecernos todos. Aceptar el fracaso como enseñanza de aquello que no tuvimos en cuenta o no pudimos controlar. No somos al 100% sabios, ni mucho menos. Y por eso uno tiene que buscarse esa aceptación, pensar con esa nitidez, ocuparse y no culparse, aceptarlo, y aceptarlo al principio con rabia, pero es normal, pero luego con una cierta enseñanza de la vida, ¿no? Por lo tanto, en todo reto está la visión, está el esfuerzo, y si se llega a lograr y celebrarlo, compartirlo. Superación siempre. La sabiduría de la lucha y la entrega nos enseña a eso. Y desde luego
lo que vamos a encontrar siempre va a ser la calma o la paz. Y si no podemos cumplirlo tal como lo pensamos, nunca sentirse fracasado. Objetivo con uno. Ser objetivo con uno es repensarse, revisarse y no echar culpas generales. No estar en esa culpa general, porque nadie va a nadie tiene nombre para decirte, no, esto podría haber sido. Todos damos muchos consejos, pero yo creo que podemos arropar, podemos ayudar, podemos compartir. Estás tú en ese reto. Y en cualquier caso, abajo, en rojo, agradece tu próxima crisis, porque serás el doble de grande en ese aprendizaje y el triple de fuerte probablemente en el esfuerzo que has llevado a cabo, ¿no? Y como hoy hablamos de retos, pues deciros que a partir de ahora, pues le voy a dejar todo pero daros ese mensaje porque el día 28 vamos a terminar con estas acciones solidarias durante este mes de julio. Y bueno, el motivo que esté Candela es porque en su momento, hace 17 años, en el 2003, yo la conocí en un curso que hizo sobre creación de desarrollo de empresas de gestión medioambiental por la Escuela de Organización Industrial. Yo era director de ese curso y había que hacer una selección, había una serie de candidatos, 60 o más o menos, esto era en la Escuela de Vives en Valencia, y había 25 plazas, no podía haber más. Con lo cual había un baremo de selección que fijaba la Unión Europea, porque eran cursos del Fondo Social, para la creación y desarrollo de empresas. Y vino Candela. Y vino Candela con su currículum y con un pequeño papel diciendo que tenía una discapacidad y que era sorda y que según la legislación pues tenía la posibilidad de ocupar una plaza. Yo en ese momento no lo sabía y consulté a la dirección y así se lo transmití. Y la dirección dijo que no, que en este tipo de cursos no era obligatorio, sino que tenía que pasar lógicamente. Pasó su entrevista y pasó, nos entendimos, ella me entendía a través de los labios, ¿no? Y yo la entendía, como luego lo veréis, a través de, porque, bueno, que no escuche, que no oiga, perdón, no significa que no hable. Y entonces, pues, al final, no me quiero extender, se puso un reto, me puso un reto a mí, encima de la mesa también. Yo con la consulta y la negativa de que era obligatorio, pasó como cualquier otra persona. Y al final, pues, hizo el curso. De ese curso hizo lo que más la ilusionaba, fue una gran alumna. Yo hace 17 años que no coincido con Candela, sino que siempre hemos tenido, pero cuando terminó el curso, pero siempre hemos estado ahí, ¿no? Hizo su proyecto sobre la sostenibilidad en el año 2003. Hoy en el 2020 estamos hablando de eso. Y aplicado a las escuelas. Escuelas por la sostenibilidad. Era su proyecto y se hablaba de cómo manejar en los centros escolares y hacerles enseñar el valor del agua, de la atmósfera, del suelo, de los residuos, de energías, de ruidos, el edificio escolar, de transporte, de consumo y alimentación y de integración social. Eso es lo que es su proyecto
proyecto que luego fue premiado, y que son fichas didácticas, pero lo más interesante no solamente es que se esforzaron en hacer 121 fichas didácticas para edades escolares entre los 7 y 11 años, sino que se adaptaron esas fichas para discapacidad. Y entonces, pues, cada ficha llevaba, en el caso del ruido, llevaba 4 fichas y una especial de adaptación para alumnos con necesidades sordos, etcétera, etcétera, cómo pueden percibir y explicarles qué es el ruido, qué consecuencias trae, tal. Eso está totalmente, es muy valioso. Y hablamos de 2003 cuando parece que ahora hemos descubierto lo que es la sostenibilidad, ¿no? Y aquí nos encontramos hoy, por ese motivo, después de 17 años, sí he sabido algo, y hemos sabido algo, y con el placer de compartir con Candela ese testimonio sobre sus retos. Es seguro que los ha tenido. Yo viví uno y me lo puso encima de la mesa, que no fue fácil, pero luego me enseñó muchísimo. Yo fui profesor, pero me enseñó más quizá ella. Estando en la primera fila tomando apuntes cuando no había PowerPoint como este y había que tomar a través de las trampas los apuntes y hacía unos apuntes maravillosos que sus compañeros se lo rifaban, ¿no? No es es reconocerla aquello, y es reconocerla hoy después de 17 años. Y seguro que no es para decirnos que fue difícil, porque ha ido progresando y más, y es seguro que nos dirá que tuvo que ser, y su empeño lo puso como garantía siempre. Y seguro que nos dará ese mensaje de fuerza y coraje, generosidad con uno mismo, ¿no? Simplemente a título, a fecha de hoy, Candela es licenciada en Biología y licenciada en Farmacia. Es profesora de estudios para la Administración Pública en Valencia, profesora de apoyo escolar para niños con sordera, para la Asociación de Padres también, y profesora de adultos con sordera para sacar el graduado escolar. Ella me dice, soy retadora incesante para romper esas barreras del sonido y en especial del ruido, de ese ruido que los que tenemos la capacidad de escuchar, a veces ese ruido nos hace demasiado ruido interior, ¿no? Y para mí es para mí, para el que os está hablando, una gran inversora de situaciones. Porque toma situaciones negativas y le dan la vuelta. Y desde luego solidaria y comprometida con la plena inclusión. Nada más, simplemente quiero agradecer a la Asociación CNV, a su equipo directivo, a todos los socios de la asociación, por esta oportunidad de compartir, y a partir de la última sesión será el día 28 y a partir de ahora pues simplemente y si veis algún pequeño fallo en este cambio, en este momento, que voy a cambiar, voy a dar permiso, ¿no? Para que para darle hospedador a Asociación Crecimiento en Valores. A partir de ahí, Candela, todo es tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me oís bien? Mira, yo me llamo Candela Villascusa, ¿vale? Y vivo en Aldaya, cerquita de Valencia, ¿vale? Entonces, ¿yo de qué trabajo ahora? Desde el año 2009. Yo estoy funcionaria docente de carrera, por oposición. Y aprobé a la primera. Entonces, ¿cuál es mi especialidad de funcionaria de profesora? Dentro de la enseñanza secundaria,
Entonces, yo estoy en dos ámbitos. Está la enseñanza de institutos, esto y bachillerato. Fijaros, alumnos oyentes, desde los 12 hasta los 18. Luego, por otra parte, es la escuela de adultos, formación para adultos, pero en el ámbito científico. Porque como yo soy bióloga, farmacéutica, yo soy del ámbito científico. Vale. Entonces ahora vosotros pensaréis, ¿cómo es posible que una persona sorda pueda hablar? ¿Eh? ¿Cómo puede ser? Pero a mí se me entiende bastante bien, se me entiende. Entonces quiero que sepáis que el mundo de las personas sordas es muy diverso, muy plural. Pues cada persona sorda es única, su grado de pérdida auditiva, lo que necesita. Entonces, en mi caso, soy una persona con sordera profunda. Desde que era un bebé, fue por un medicamento, por un error médico, pues me quedé sorda, siendo un bebé. Pero claro, hablo de mi época, claro, no es igual que ahora. Entonces, hay personas que no utilizan audífonos, no utilizan implante coclear, por ejemplo. Entonces, solo se comunican en lengua de signos, porque yo también sé lengua de signos, ¿vale? Y otras personas sordas son solo auditas. Puede ser audífono, implante o depende. Normalmente sí, porque ahora los niños que hoy en día nada más saben que es sordo, les ponen implante coclear, no sé si suena el implante coclear. Entonces los desponen en implante y hacen rehabilitación logopédica, ¿vale? Entonces, claro, ya están muy estimulados con logopedia y todo esto, ¿vale? Pero en mi caso, yo siempre he sido oralista, yo siempre hablando, leyendo los labios, como he podido, pero yo siempre lectura labiofacial. Y llevo dos audífonos, pero los audífonos no me hacen oír como un oyente, como una persona oyente imposible. No oigo como ustedes, nada. Simplemente es para sentir ruidos. Y me siento más segura. Desde los 4 años llevo audífonos. Por ejemplo, yo voy por la calle, si puede venir un camión, me puede atropellar o algo. Noto vibración, sonido grave, fuerte y noto el ruido. Entonces me da seguridad, pero yo no oigo la voz, ni sé cómo es la voz de cada uno, ni nada. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que quería decir es que como el mundo de las personas sordas es muy diverso, entonces nunca digáis sordo mudo, no. Las personas sordas son sordas. Entonces podemos hablar perfectamente. Uno hablará, se entiende peor, mejor, pero las cuerdas vocales funcionan perfectamente. Porque hay gente que aún dice sordo mudo. Por eso quería decir de poneros un pequeño vídeo de una campaña en la que yo participé para que las personas oyentes puedan ver que las personas sordas hablan, aunque sea lengua de signos, sea de los dos, de lo que sea. Entonces ahora vamos a ver un vídeo pequeñito que yo aparezco también y podréis oír cómo se expresa cada persona sorda. Claro, también lengua de signos. Es un vídeo pequeño, ¿vale? ¿De acuerdo? Ponéis el vídeo.
¿Sí? Sorda. Soy sordo. Sorda. Yo soy sorda. ¿Sorda? Sí, yo soy sorda. Yo soy sordo. Yo soy sorda. Yo soy sordo. Yo soy sordo. Yo soy sordo. Mudo no. No, sordo, muda. No, sordo, muda. No, sordo. No, sorda. Ok. ¿Qué pasa? Chao. Gracias. Muy bien, ¿ya? Vale, continúo. ¿Me oís bien? ¿Sí? Bueno, entonces, lo que decía de la sordera, en mi caso hay dos tipos de sordera. Está la sordera prelocutiva y sordera postlocutiva. Entonces, sordera prelocutiva es aquel niño que se queda sordo, pierde la audición, antes de adquirir el lenguaje. Sordera postlocutiva es el niño que pierde la audición cuando ya ha adquirido el lenguaje. Normalmente 5 años, 6 años. Entonces, en mi caso es sordera prelocutiva, porque yo me quedé sorda siendo un bebé. Nada, no había aprendido a hablar aún. Entonces es mucho más complicado, ¿vale? Vale. Pues ahora empiezo con mi vida llena de retos, una vida llena de retos, como ha dicho Julián, ¿vale? Entonces mi primer reto fue que yo no hablaba nada hasta los 4 años, no hablaba nada. Entonces imaginaros, yo soy la mayor de 3 hermanos, y mis padres oyentes, mis hermanos oyentes. Claro, yo crecí ya tal, pero no hablo. Esta niña, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y empezó una procesión de visitas a médicos y todo. Bueno, porque por aquel entonces no había especialistas casi de otorrinolaringología, no había casi logopedas, no había apoyo, no había recursos, no había nada. Entonces es muy, muy importante las personas con, bueno, ahora es diversidad funcional, ahora se dice personas con diversidad funcional, ya no se dice personas con discapacidad, no. Entonces, eso es importante, el apoyo de los padres de la familia para los niños. Siempre el apoyo al principio. Tuve la suerte que mis padres me apoyaron, porque yo hasta los 4 años no tenía lenguaje, no hablaba, pero mis padres allí encima, ¿sale? Y entonces poco a poco empecé a hablar, pero claro, tarde, porque yo a los 4 años, ahora luego veréis un PowerPoint y lo veréis mejor, entonces, claro, tuve que aprender desde cero, porque mi hermano, que es más pequeño que yo, le lleva 1 año y medio, ya empezaba a hablar y todo. Y yo nada, mis padres, ¿pero qué pasa esta niña? Nada. Hasta que un otorrino descubrió que yo tengo hipoacusia neurosensorial profunda bilateral en los 2 oídos, que ha afectado al nervio auditivo. Entonces no hay solución, no se puede hacer nada. Entonces, yo hasta los 4 años no llevé audífonos, no hablaba ni nada. Pero ya mis padres buscaron una logopeda privada, ¿sí? Y justo cuando empecé el colegio, por aquella época, la EGB, por aquella época, es cuando empecé con una logopeda privada, porque no es como ahora que las logopedas están en los colegios, que son públicas. En la educación pública hay logopedas, psicopedagogos, psicólogos, pero en aquella época no había nada. Mi madre, pues pagando logopedia, con el apoyo de mis padres todos los días,
para aprender a leer, a hablar, escribir. Esto fue un gran reto. El primer reto fue entender los conceptos, las palabras, porque yo lo único que hacía era repetir las palabras. Mis padres, ¿qué es esto? Yo repetía la pregunta, ¿qué es esto? No, no. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Yo lo repetía todo, pero no entendía que había que contestar a una pregunta. O sea, hasta que un día se me encendió la anilla y entendí que había que responder a las preguntas. Entonces, reto, ¿eh? ¿Vale? Para poder aprender a hablar, a leer, a escribir. O sea, a partir de los 4 años para arriba fue el despegue brutal, vamos. Y ahí fue, bueno. Entonces, eso. Pero luego de mi época, claro, yo del año 76, yo nací en el año 76. Entonces, en el año 60, y es cuando me tocaba matricularme en un colegio. Pero claro, en aquella época, ahora veréis luego, los colegios de ciegos iban los ciegos por un lado, los sordos iban por un lado, los discapacitados psíquicos iban por otro lado. Entonces yo, ¿en qué colegio me metía yo? Y entonces tuve la suerte, mi madre habló con el director de un colegio público de Manises, que es donde está el aeropuerto de Valencia, Manises. Entonces habló con el director de un colegio público si había algún problema en que me podían matricular a mí. Y el director no puso pegas y dijo, vale, la integramos como una más, con mis compañeros todos oyentes. Entonces no llegué a estar en un colegio de sordos, porque en Valencia ahora hay un colegio de integración preferente para niños sordos, que es público. Entonces, este colegio antes era de la Purísima, de colegio religioso. Pues allí iban solo sordos de mi época, de mi edad, pero yo me llegué a por allí. Entonces, esto fue muy positivo porque luego estuve muy integrada en el colegio como una más, ¿vale? Con compañeros todos oyentes, y yo era la única sorda, la alumna sorda, ¿vale? Pues a mí me encantaba leer, es fundamental la comprensión lectora, fundamental para adquirir vocabulario, para expresarse mejor. Pues a partir de ahí, vale, entonces yo era la única alumna sorda, de las poquitas que había en aquella época de integración. Entonces, ahora yo es un colegio público normal y estaba con los demás, me ponía en primera fila con los demás compañeros, la EGB, muy bien. Además, yo siempre he sido una persona muy sociable, muy abierta, me gusta hablar con la gente, muy positiva, muy abierta. Y esto también influye el carácter, influye todo, el entorno, todo. Y ahora lo que voy a poner es un poquito para que entendáis un poco mi época de cuando empecé el colegio, todo. Vamos a poner un PowerPoint, un poquito, una introducción de cómo empezó la inclusión educativa, ¿de acuerdo? Entonces ponemos PowerPoint ahora. Mirad, aquí aparece el Power, es breve, pone un poco en España el camino hacia la inclusión educativa. Entonces, es un poco leyes, legislación, para que veáis un poco cómo empezó todo. Entonces, siguiente diapositiva. Entonces, veis aquí que aparece la primera ley del todo, la primera que apareció, de la década de los 70. Claro, yo nací en el 76, porque antes de esta década, hasta a partir de los 50, 60, en la década de los 50, 60, en el siglo XX, es cuando se empezó a segregar a los niños con una discapacidad determinada, pues todos los niños sordos, los ciegos, pues con ciegos, ya segregaban, pero no estaban integrados aún, porque antes de la década de los 50 hasta la década de los 50, todas las personas con diversidad funcional, ¿bien?, estábamos excluidas, apartadas de la sociedad.
Entonces, éramos como unos marginados totales. Entonces, a partir de la década de los 70, es cuando tenemos la primera referencia para educar a niños con discapacidad. Pero una educación paralela al sistema ordinario. El sistema ordinario son los colegios de toda la vida, me explico. Entonces, allí veis que es cuando empezó en el año 1975, empezó el Instituto Nacional de Educación Social. Por eso había muchos colegios religiosos, pues allí apoyaban a los niños sordos o cualquier otro tipo de discapacidad, ¿vale? Siguiente diapositiva. Entonces aquí ya veis un resumen, ya a partir de la Constitución Española del año 78, 1978, porque fijaros que yo nací en el 76, fijaros, yo soy de la transición democrática. Entonces allí en el artículo 49, refiriéndose a las personas con discapacidad, empiezan a aplicar una política pues para prevenir, para tratar, para rehabilitar a cualquier tipo de alumno, de persona con discapacidad. En mi caso es sensorial auditiva. Entonces allí es cuando hubo un cambio, empezó poco a poco, pero fijaros que yo os he dicho antes que yo empecé el colegio en el año 80. Entonces no había nada. En aquella época no había logopedas, no había nada, era una cosa... Entonces allí empezó luego en el año 82, 2 años después, empezó el LISMI, por si suena, la integración, la ley de la integración social de los minusválidos. Ahora no se dice minusválidos, ahora decimos discapacitados, pero ahora ha cambiado a diversidad funcional, ¿vale? Entonces allí en esta ley LISMI ya se tiene en cuenta la educación para la integración laboral. Entonces allí poco a poco, como una evolución muy lenta. Y ya cuando llega el año 90, fijaros, en el año 90, que es cuando yo acabé la EGB, porque la EGB me fue muy bien. Primero EGB, segundo, tercero, cuarto, hasta octavo, como una más, súper bien, buenas notas, muy bien. Entonces EGB, bien, estudiar libros, hacer ejercicios, muy bien. Luego ya en el año 90, lo que decía, empieza la LOCSE, seguro que suena, la LOCSE, Ley de Ordenación General del Sistema Educativo. Entonces, a partir de ahí es cuando empieza el despegue brutal de la educación inclusiva, porque luego ya a partir de ahí es un derecho de cualquier alumno, cualquier niño con diversidad funcional, pues la integración. Y ahora está favoreciendo, ahora hoy en día, hay que pensar en la inclusión educativa, inclusión social en todo, ¿vale? Entonces ahora si veis la siguiente diapositiva, la última, un poquito, veis las diferencias, muy visual, fijaros, lo que yo decía, exclusión, ¿vale? La sociedad, exclusión. Veis que antes estábamos excluidos, lo que yo decía hasta la década de los 50, excluidos totalmente. Éramos marginados totales, no había nada ni apoyo, éramos como, íbamos, nos escondían, no se podían, enfermos, no podían hacer nada con ellos. Pero ya lo que decía de la ley del 1970, fijaros que pone segregación. Pues allí empiezan a haber colegios segregados, colegios para niños ciegos, colegios para niños sordos. Y yo estuve a punto de meterme en un colegio de sordos. Pero un otorrino le recomendó a mi madre que me metiera en un colegio público. ¿Cómo? Integrada. Yo estaba allí con mis compañeros oyentes. Y eso era una forma de estimular para que yo me esforzara más para la hora de hablar,
para luego a la hora de leer, de escribir. Y es una forma de motivar, un reto. ¿Me explico, no? Y entonces incluso en el colegio donde yo estuve, tenía una profesora, una maestra, que se ofreció para darme clases de apoyo, de repaso, fuera de las clases normales. Y yo me perdía los recreos y los patios. Fijaros, todos los niños tienen ganas de recreo, de patio, descansito. Pues yo nada. Yo me quedaba allí con la maestra voluntaria, pues para repasar palabras, conceptos. Tenía unas ganas de aprender, pero locas. Unas ganas locas de aprender, motivadas siempre. Y ahora es cuando ya, veis al final, es cuando se está usando ahora, y hay que seguir usando siempre, el reto de la inclusión. Reto de la inclusión. ¿Qué quiere decir? Que todos iguales, igualdad, todos iguales, como una más, pero en el ámbito educativo, social, laboral, sanitario, en todas partes. Para eso hay que pelear. Acabamos presentación. Bien, seguimos. Entonces ya viene lo que decía del colegio. Seguimos aquí. Entonces yo acabé el colegio y empezó otro reto en mi vida. ¿Cuál empezó? Pues el instituto. Claro, yo tenía que estudiar, seguir estudiando. ¿Qué puedo hacer? Entonces me matriculé en instituto público también. Empecé a estudiar BUP y COU, ¿vale? Como yo soy de diciembre, yo empezaba, era la más jovencita de las últimas. Entonces empecé con 13 años hasta los 17 años, entonces empecé BUP y COU. Pues en el instituto me sentaba en primera fila, también la única alumna sorda. Y entonces en esa época del instituto yo solo me centraba en estudiar. Era muy responsable. Entonces en esa época no tenía vida social, casi no tenía vida social. Yo era muy abierta, muy tal, pero no salía casi de casa. Entonces no tenía vida social. Entonces seguimos aquí. Entonces el instituto fue muy bien, aprobé todo, muy buenas notas, todo muy bien. Vale, yo me dedicaba a estudiar, pero no tenía vida social. Luego ya empezó el otro gran reto de mi vida, que fue empezar una carrera universitaria. Fijaros, esto me venía muy grande. Me sentía como sola ante el peligro. Vamos, ¿esto qué es? Madre mía. Pero hay que tener valentía, hay que tener coraje, hay que tener fuerza, porque por aquel entonces, en el año 94, empecé con 17 años, la primera carrera de biología, que me gustaba. Entonces, en aquella época, pues los profesores no estaban sensibilizados con el tema de la discapacidad y todo. Entonces, yo misma tenía que hablar con los profesores individualmente, uno a uno, para contar cómo era yo y me presentaba. Entonces, cada profesor reaccionaba de una manera. Unos se asustaban, ¡ay, qué hago! Una sorda, ¿qué hay que hacer? Entonces pensaban, no sabían qué hacer. Otros estaban dispuestos a colaborar y hacían lo que podían, pues si necesitaba apuntes, si necesitaba cualquier cosa. Y yo tenía que estudiar el doble de horas que mis compañeros. No podía tomar apuntes en directo, porque los profesores, vosotros sabéis que en la universidad explican muy deprisa, se dan las vueltas, se mueven, y yo siempre me baso en la lectura labiofacial. Entonces, claro, no podía tomar apuntes. Entonces, ¿qué hacía para poder ir aprobando las asignaturas? Porque no hay diferencia entre mi primera carrera y la segunda carrera. Entonces, en mi primera carrera, yo lo que hacía era mirar la pizarra, a lo mejor ya algún apunte, algún compañero, y tenía que mirar libros, horas en la biblioteca, hacer mis resúmenes, mis esquemas, avisando a los profesores, a los compañeros. Me busqué la vida y yo solita. Nadie me ha regalado nada, como una más, ¿vale? Entonces, luego la carrera, estoy estudiando muchísimo. Entonces, a partir de la carrera es cuando empecé a hacer vida social.
ya empecé a relacionarme con mis compañeros, hablaba con todos, con una más, súper bien, y ya a conocer gente, porque la gente es más madura, es más responsable, sabe lo que quiere, hay más colaboración entre los compañeros, pues trabajos en equipo, lo que sea. Y muy contenta, la experiencia muy positiva, porque yo empecé en el año 94, la carrera. En el año 1997 empezó el servicio de apoyo a los estudiantes universitarios con discapacidad dentro de la Universidad de Valencia. A partir de ahí del año 97 hasta ahora, ese servicio sigue. Han ido aumentando el número de alumnos universitarios con diversidad funcional. Entonces ahora hay más apoyo y más recursos. Pero de mi primera carrera, 3 años, no había nada. Vale, seguimos. Entonces luego, después de la universidad, ya acabé la carrera y venía el reto de buscar trabajo. Entonces, fijaros, piensa que soy una persona sorda. Hay muchos empresarios en muchos sitios que no se atreven a trabajar con una persona sorda porque piensan que no es capaz, que no tiene capacidades. Y al final, pues mira, yo he tenido diferentes trabajos antes de ser profesora. Y fui becaria de la Consellería de Medio Ambiente, fui becaria de la Consellería de Agricultura, becaria del Parlamento en las Cortes Valencianas, profesora de clases particulares, profesora de lengua de signos en la Fundación de Estudios para la Administración Pública. Entonces, no he parado. Yo soy una persona muy activa. Hice el curso de posgrado que conocí a Julián, fue muy bonito, una experiencia muy bonita. Me acuerdo del primer día que conocí a Julián, cuando me hizo la entrevista para el curso, me acuerdo, se me va a olvidar nunca, me acuerdo. Y luego, pues nada, estuve trabajando en diferentes sitios, cada buscarme la vida. Luego ya viene el reto hasta que yo quería una estabilidad laboral, Y entonces me presenté a la oposición en el año 2009 para ser profesora, para pertenecer a la Consellería de Educación. Entonces, la oposición me la preparé por mi cuenta y luego lo que es el examen, que habían 3 partes, que era la parte teórica, la parte práctica y la exposición de una programación didáctica frente al tribunal. 5 profesores, funcionarios, y yo era la única persona sorda dentro de la reserva de plazas para personas con diversidad funcional. Para toda la comunidad valenciana ofertaron solo 2 plazas. Y yo nunca había sido interina, nunca había acumulado puntos por trabajar. Entonces yo saqué buenas notas por la oposición y mérito de otras cosas. Pues valenciano, inglés, todo eso. Fijaros que me he esforzado también en aprender el valenciano y el inglés. ¿Cómo? Pues mirad, una persona sorda no va a pronunciar como una persona oyente, pero yo me defiendo más o menos bien y a base de mucha práctica, de mucha memoria. Por ejemplo, la palabra casa, sabemos que se escribe A-C-O-U-S-E, pero yo me he aprendido la pronunciación de memoria, lo más parecido. House, house, my house is red. ¿Entendéis? Entonces, una persona sorda puede, con mucha práctica, no es imposible que sepa inglés y valenciano, cuesta más, pero se puede, ¿vale? Como en mi caso, por ejemplo. Entonces, la oposición, habían 3 partes. Fui la única persona sorda, se presentó a la oposición. Los demás pues tenían diferentes tipos de discapacidades y al final conseguí la plaza, a la primera. Estoy súper contenta. Entonces empezaba un nuevo reto en mi vida de ser profesora de enseñanza secundaria. Fijaros, todos mis alumnos, ya llevo 11 años de profesora y he estado en diferentes institutos, he estado en escuelas de adultos y entonces he vivido de todo, porque son diferentes centros docentes, diferentes compañeros, diferentes alumnos. Entonces hay que ver la parte positiva. La parte positiva es que ven a una profesora sorda que es capaz de dar clases.
Si yo he llegado hasta donde he llegado, ellos también pueden llegar. Es una forma de motivar, Se reflexionan, madre mía, Candela, todo lo que ha luchado, todo lo que ha peleado, pues yo también puedo hacerlo. Entonces, es un ejemplo, es un testimonio. Entonces, esto es bonito de compartir con los demás. Vale, entonces ahora ya los 5 últimos años estoy en una escuela de adultos, de comisión de servicios. Lázaro está en un instituto de Alacuaz, cerca de donde vivo. Entonces, donde he estado hasta ahora, pues son alumnos de 18 o más años y imparto graduado en esto para mayores de 18 años en el ámbito científico. Las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25, biología y química, pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior, de acceso a ciclos formativos de grado superior, también de biología y de química. Entonces hay que preparar mucho las clases, prepararlas bien, que te comprendan bien, esforzarte. Entonces mis alumnos conmigo bastante bien, ¿vale? Entonces yo muy contenta, aprendes mucho de los alumnos y ellos de mí. Es mutuo, ¿vale? Entonces, lo de ser profesora, pues yo seguiré dando guerra y que no va a ser fácil, porque siempre hay barreras, lo que es dentro del trabajo, por ejemplo, las reuniones con mis compañeros de trabajo, en los claustros, siempre me voy a perder lo que dicen los demás. No es fácil, porque claro, empieza a hablar uno por detrás, o no vocaliza bien, entonces yo no puedo seguir las reuniones como me gustaría, porque yo aunque hable bien, no oigo bien, no oigo nada. Entonces yo lo que hago es leer los labios, si está uno delante de mí, pues lo que puedo, y luego leo las actas, o me lo explican, lo más importante, y ya está, porque por lo menos las clases las imparto yo, y los alumnos me entienden, como ustedes me entienden ahora, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, profesora, bien. Luego viene el reto, otro reto, desde hace 6 años, que tengo un único hijo de 6 años, que también es sordo. Parece ser por causa genética o algo, pero es mi hijo, es de otra generación. Desde que era un bebé, ya lo llevé a un centro de atención temprana en Valencia para estimularlo con logopeda. Entonces, ahora hablan más que yo. Quiere decir que hay mucho apoyo, hay muchos recursos, hay logopedia, lo lleva una logopeda fuera del colegio. Ahora hay muchos más apoyos, hay más inclusión, y ahora va a un colegio y va súper bien, muy contento, muy integrado, con uno más. Entonces ahora la generación de mi hijo es diferente a la mía, me explico. Aunque siempre hay que luchar, pelear, hay que retar, todo. Bien. Luego quería comentar que a nivel de vida social, yo muy bien. Tengo amigos oyentes, amigos sordos de lengua de signos, amigos sordos oralistas o de los todos bilingües, amigos oyentes, pues amigas de toda la vida, súper bien. Entonces ahora con el WhatsApp, con email, todo muy bien. Fijaros, ahora con el confinamiento, pues no hay problema con las nuevas tecnologías, es de maravilla para las personas sordas. Y luego os habéis dado cuenta en el confinamiento, ¿vale? Empezó desde marzo, ha habido un despegue brutal de lo que es el teletrabajo, de lo que es la formación online, porque en mi trabajo me ha tocado dar clases online. Pues siguen habiendo barreras para las personas sordas, siguen habiendo, porque muchos cursos no están adaptados para las personas sordas. Por eso ahora estoy colaborando con una entidad que imparte formación virtual para intentar adaptar los contenidos a las personas sordas. Puede ser subtitulado, puede ser lengua de signos, adaptación a la lengua de signos. Todo eso hay que ir mejorando. Y en el teletrabajo, por ejemplo, ahora estoy en Zoom con vosotros, pues menos mal que hay chat, hay WhatsApp, entonces yo puedo seguir más o menos, pero cuando habla alguno de vosotros, no puedo entenderos, porque no es lo mismo en persona, que leo los labios a alguien en persona, que en una videollamada, porque a una persona oyente
no sabe lengua de signos o vocaliza diferente, me explico. Entonces las personas sordas, pues leen los labios, no tienen problema entre ellas, o lengua de signos no hay problema, pero a un oyente, y encima que llevan mascarilla ahora, ¿te habéis dado cuenta? Que ahora muchos oyentes llevan mascarilla. Entonces, fijaros, pues otra más complicado. Para poder, ¿cómo no leemos los labios? Pues a buscar otra forma, o por escrito, o a ver cómo. Entonces, en septiembre, cuando empiece el curso, menos mal que la que hablo soy yo, que la que explico soy yo en las clases. Luego, cuando los alumnos me quieran preguntar algo, pues ya me buscaré recursos. Si me pregunta por escrito o por email, también habrá online, es buscar recursos. Y ir pensando, seguir adelante y usar, nunca quedarse atrás, ¿vale? Y luego yo como a todos, os animo a todos, que hay que favorecer la inclusión plena, total, en todos los ámbitos. Para cualquier persona con diversidad funcional, hay que animar a todas las entidades, asociaciones, a todo el mundo, a favor de la inclusión plena en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito sanitario, en el ámbito cultural, en el ámbito social. Entonces hay que animar siempre, 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 siempre. Entonces, pues nada, yo más o menos he estado contando mi experiencia y espero que os haya gustado mi experiencia, ¿vale? Si me podéis preguntar, como os he comentado antes, no me podéis preguntar en voz no. Tendréis que preguntarme por escrito, por el chat, ¿de acuerdo? Entonces yo iré leyendo las preguntas, todas las que queráis hacerme, y yo las leo y las voy contestando en voz oral, porque me entendéis bien. A mí se me entiende bien, ¿vale? Entonces, ustedes me hacen las preguntas por escrito para yo poder entenderlo todo y yo voy contestando oralmente a todas las preguntas. Entonces, vosotros podéis aprovechar ahora, es una oportunidad para preguntar todo lo que deseéis preguntar, ¿de acuerdo? Yo estoy encantada, muy contenta de haber contado mi experiencia como persona sorda, todo lo que he usado durante mi vida, y nada, y que cualquier cosa que necesitéis, aquí estoy. Desde a través de la asociación me podéis escribir y me podéis buscar en Facebook y todo, Candela Villascusa, ahí estoy. Leo la pregunta, lo leéis toda la pregunta, ¿no? ¿Cómo resolvéis capacidad de leer? Claro, madre mía. Con lo de las mascarillas, como no sea ponerse la persona oyente a 3 metros de distancia y hacer así, y taparse enseguida, y yo lejos con la mascarilla, porque yo con la mascarilla puesta, vosotros me oís oyente. Entonces, claro, es más complicado. Y habéis visto que hay unas mascarillas transparentes. El problema es que se forma vaho al respirar, como las paz. Entonces no es viable y además tiene que tenerlo la persona oyente si está con una persona sorda para que pueda leerle los labios. Entonces ahora es complicado, pero bueno, se puede hacer por escrito, en papel o por WhatsApp con el móvil, y buscarse recursos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Preguntadme, aprovechad, preguntadme. Todo lo que queráis preguntarme, aprovechad ahora. Sí. Escribidme las preguntas por el chat, no os oigo a vosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? De todo, de mi experiencia, de los retos, cualquier cosa.
cómo me acogieron mis alumnos, pero acogerme de toda mi trayectoria, de toda mi experiencia como profesora. ¿Cómo me acogieron? Pues mira, yo he tenido reacciones de todo tipo. Yo el primer día de clase me planto ahí. Hola, soy Candela, soy sorda, para que lo sepan. Me tendrán que vocalizar, esforzarse. Lo que tienen que ver desde el primer día es que soy sorda, que no oigo. Entonces ellos pueden pensar lo que quieran, a mí me da igual, pero yo hago mi trabajo. Entonces ellos lo ven, ellos mismos lo ven. Entonces, en general, han aceptado bastante bien, me han aceptado bastante bien. Pero hay de todo, como todo en la vida. Pero esto es ir siguiendo para adelante, ¿sabes? Porque ellos en el fondo reflexionan. ¿Cómo es posible que una persona sorda pueda dar clases? ¿Cómo es posible? Porque todos los días, día a día, día a día. Entonces los alumnos se van habituando, se van adaptando a cómo soy yo me adapto a ellos, ¿vale? Verónica, me has preguntado, mis enseñanzas se basan en motivar. ¿Cómo lo haces aparte de tu experiencia personal? Vale. Vale, estoy leyendo las preguntas. Dice, mis enseñanzas, yo en mi trabajo, yo me centro en enseñar mis contenidos. Biología, matemáticas, química, yo tal. Pero luego de vez en cuando les voy contando cosas de mí, les cuento cosas de mí, de lo mucho que hay que estudiar, de lo mucho que hay que pelear, de lo mucho que hay que luchar. Entonces ellos ven que hasta donde he llegado hay que retarse a uno mismo, ¿vale? Entonces es verdad que hay veces que yo he sentido miedo, pues miedo de si voy a poder conseguir esto, si voy a poder conseguir lo otro, o la carrera, si voy a poder hacer bien el trabajo. Entonces siempre sientes miedo, pero luego hay que pensar mentalmente, siempre las barreras las tenemos en la mente. Vosotros sabéis que las barreras están aquí en la mente. Entonces hay que pensar en positivo, siempre en positivo, y mirar hacia adelante, que es superarse y tener autoestima. Hay que tener mucha autoestima. Y entonces, pues eso, que siempre hay que mirar hacia adelante, y aunque algún día es muy desanimado, piensas que no lo vas a conseguir, de todo se aprende en la vida. Más vale tarde que nunca. ¿Me explico? Entonces siempre hay que retarse, hay que seguir adelante. Si te caes, pues te vuelves a levantar, ¿vale? Entonces aquí estoy leyendo las preguntas, ¿vale? Vale. Y bien, lo que estaba contestando a Verónica, bien. Luego viene María José, bien. No hay que tirar la toalla, efectivamente, bien. Dicen, ¿crees que las ciudades y los edificios están preparados para la denominada accesibilidad universal y la diversidad funcional? ¿Cuánto nos queda todavía? Pues queda aún en España. Ahora se está empezando a eliminar barreras arquitectónicas, pero por ejemplo, para personas sordas, voy a poner un ejemplo. En la estación de tren, vosotros habéis visto en el AVE, cuando vas a la estación, a que ponen como un altavoz, ¿verdad? Que ponen un altavoz de próxima salida, tal hora, próxima salida, claro. Una persona sorda se pierde, no se entera de nada, ¿eh? Entonces hay que poner más letreros, más carteles, más pantallas, pues para ofrecer un servicio de subtitulado o un servicio que sea una persona en lengua de signos también, para explicar todo lo que se necesite en un edificio, para que cualquier persona sorda pueda ir sola, que no necesite ir acompañada. ¿Vale? Entonces, aún falta mucho para avanzar, ¿vale? Entonces ya está, ahora ha empezado hace poco el tema de la accesibilidad
verdad universal. Pero eso hay que ponerse en ello, porque en otros países están más avanzados. Por ejemplo, en Suecia hay una universidad, la universidad, por ejemplo, está totalmente adaptada para las personas sordas. Hay bucles auditivos, no sé si lo habéis oído, que son bucles que se ponen en aulas, en lo que sea, y van en las ondas sonoras, van a los audífonos, totalmente adaptado. Entonces está mucho más avanzado. Aquí en España falta aún más por desarrollar, ¿vale? Sí, dice, si en la red hospitalaria también son necesarias adaptaciones, por supuesto, en todo el lado. Hay que hacer adaptaciones, aparte de eliminar barreras arquitectónicas, pues rampas, poner rampas, ascensores más anchos, los servicios, todo esto. Pero claro, lo que yo decía, las personas sordas, ¿cómo nos comunicamos? Por ejemplo, yo me he enterado de una chica sorda que es de Cantabria, que estuvo infectada de coronavirus y la tuvieron que ingresar en el hospital de Santander. Fijaros vosotros, pensad por un momento, una persona sorda, todos los médicos y enfermeras con mascarilla, y ella allí, sin poder oír, ¿cómo se comunican con ella? ¿Cómo solucionaríais? Es complicado, ¿verdad? Complicado. Pero hay que buscar recursos, a ver cómo, pues poner algo en la habitación. Es verdad, intérpretes, pero intérpretes hay poquito. Deberían poner más intérpretes, hay poquito. Y se tuvieron que buscar la vida por escrito, en papelito. Entonces, hay que mejorar mucho más. Que los médicos supieran más lengua de signos, cómo vocalizar con las personas sordas, cómo comunicarse con ellas, vocalizar más. Estas cosas hay que dar más formación a la sociedad, más formación, informar más a la sociedad, para que a más información saber cómo comportarse con las personas sordas o con cualquier tipo de diversidad funcional, y favorecer la igualdad y el respeto, ¿de acuerdo? En el hospital que trabajo diseñamos cartulinas, precisamente porque nos surgió un caso, cartulinas con dibujos. Ah, muy bien, Ana Belén. Ah, pues perfecto. Esto es una forma de hacerlo, con cartulinas, intentar comunicarse, más complicado, pero se puede perfectamente. Otra cosa es que algún médico o algún enfermero supiera lengua de signos y entonces se comunica aún con la mascarilla, se puede, porque es verdad que la cara, la expresión facial y la expresión corporal es súper importante para las personas sordas. Porque, por ejemplo, en la escuela de adultos donde estoy yo, los 2 últimos años, llevo impartiendo dentro de un programa de desarrollo de oportunidades, imparto lengua de signos, una introducción a la comunidad sorda. Y eso es muy positivo, porque mis alumnas son oyentes y yo hablo de la lengua de signos, cómo hay que vocalizar a las personas sordas, de todo, de cómo son las personas sordas. ¿Vale? Bien. Perfecto. Muchas gracias, Julián. Y ahora ya, pues nada, daros las gracias a todos. A ver, una pregunta. Para todos, ¿te has permitido excusas o no has hablado del reto? Porque las excusas frenan, entiendo. ¿Me preguntas a mí, Julián? Julián, ¿me preguntas a mí? Yo no me he permitido excusas, porque va. Si fueran excusas, no hubiera avanzado nada en la vida. Me hubiera quedado comodita en casa. Ay, no puedo hacerlo. No puedo, es muy difícil. Esto es muy complicado. Nada, tiro la toalla, lo dejo. Ya está, ala. Cómodo. Te quedas en la zona de confort y ya está. Entonces lo que hay que hacer es pelear, salir y mirar hacia adelante, ¿de acuerdo? Entonces hay que retar, la vida es un reto, es así. Entonces es verdad que nunca, siempre habrá algo por lo que pelear y es pensar mentalmente, siempre, ser valientes, decididos, luchar como una forma de superación de uno mismo
Entonces, pues eso, y queréis preguntarme algo más, preguntadme todo lo que queráis, ¿vale? ¿Alguna preguntita? Claro, eso todos los alumnos me lo dicen. Candela, nos acordamos mucho de ti, de buena profesora, de cómo eres, de lo que has luchado, de lo que has peleado. O sea, a ellos les motiva también, les motiva, les motiva. Entonces, esto es muy positivo, es muy bonito. Por lo menos en mi profesión puedo demostrar lo que soy, no lo que hago, lo que soy. Porque hay que demostrar al mundo lo que tú eres, no lo que tú haces. ¿Me explico? ¿Vale? A vosotros también me encantáis, todos me encantáis, me encantáis. Y estoy muy contenta de que hayáis estado conmigo hoy, ¿vale? Y cualquier cosa me podéis escribir por Facebook, por WhatsApp, donde queráis. Candela Villascusa, aquí estoy. Claro, claro que sí. Muy bien, muy bien. Y si queréis aprender a decirnos, también. Hola, encantada de conoceros. ¿Qué tal? Yo tengo un canal de YouTube y me podéis ver también YouTube. Ahí me podéis ver vídeos, una entrevista que me hicieron en televisión, todo. Vale. Muchas gracias a todos. Adiós, aquí estoy. Bueno, con esto terminamos la sesión de hoy y desde luego creo que ha sido maravilloso, ¿no? Un ejemplo de superación y de reto que nos sirve también para nosotros, ¿no? Que probablemente tengamos más posibilidades y a veces estamos más en esa queja y no en el reto, ¿no? En ponernos excusas. Yo el primero, y entiendo que muchos también, simplemente comentaros el día 28, lo que vamos a tener, y así finalizamos lo que es las sesiones que ha habido, y agradecer a todos los ponentes, José Vicente, a Candela, pues el día 28 tendremos a Ana, que nos hablará y os mandaremos toda la información sobre todo el tema de desasosiego, incertidumbre, cómo gestionar esas emociones. Tendréis a las 19:30 y tendréis lógicamente el enlace. Agradecer a la asociación nuevamente, porque yo creo que esto es un lujo y es un lujo poder compartir experiencias personales y cada uno poniendo desde el corazón. José Vicente, gracias. Candela, gracias, aunque no me escucha, pero me estáis escuchando los demás. Y Ana, como responsable y que estás trabajando en el ámbito del SESCAN y en el ámbito hospitalario en estos momentos, yo creo que
te pongo otro reto, si me lo permites, ¿no, Ana? Que es que el día 28 nos digas tu experiencia también personal, pues esa incertidumbre que tenemos que convivir con ella, ¿eh? Y ese desasosiego que también vamos a tener que convivir durante un tiempo o a lo largo de la vida y que va a formar parte de nuestra vida cotidiana. Sin más, nada más, yo creo que ya hemos rebasado el tiempo y gracias a todos por vuestra presencia y acompañarnos en esta videoconferencia. Candela, un gran abrazo de todos para ti. No sé si... Candela. Adiós, Nos adiós. vemos. Un abrazo a todos. Adiós. Un abrazo. Gracias.